Capítulo 6. La vida activa y la época moderna. Encontró el punto de Arquímedes, pero lo usó contra sí mismo. Parece que solo se le permitió encontrarlo con esta condición. Franz Kafka. 35. La alienación del mundo. Tres grandes acontecimientos se sitúan en el umbral de la época moderna y determinan su carácter: el descubrimiento de América y la consiguiente exploración de toda la tierra, la reforma que al expropiar las posesiones eclesiásticas y monásticas inició el doble proceso de expropiación individual y acumulación de riqueza social, la invención del telescopio y el desarrollo de una nueva ciencia que considera la naturaleza de la Tierra desde el punto de vista del universo. Estos no pueden llamarse acontecimientos modernos, ya que los conocemos desde la Revolución Francesa, y aunque no pueden explicarse por ninguna cadena de causalidad, ya que no cabe hacerlo de ningún acontecimiento, continúan ocurriendo en una continuidad intacta en la que existen los precedentes y pueden nombrarse los predecesores. Ninguno de ellos exhiben el carácter peculiar de una explosión de corrientes subterráneas que, tras cobrar fuerza en la oscuridad, afloran de repente. Los nombres relacionados con dichos acontecimientos, Galileo Galilei, Martín Lutero y los grandes navegantes, exploradores y aventureros de la época de los descubrimientos, todavía pertenecen a un mundo premoderno. Más aún, el extraño rasgo conmovedor de la novedad, la casi violenta insistencia de la mayoría de los grandes autores científicos y filósofos desde el siglo XVII, que vieron cosas nunca vistas, que meditaron pensamientos nunca hasta entonces desarrollados, no se encuentran en ninguno de ellos, ni siquiera en Galileo. Estos precursores no son revolucionarios, y sus motivos e intenciones siguen firmemente enraizados en la tradición. A los ojos de sus contemporáneos, el más espectacular de estos acontecimientos debe de haber sido el descubrimiento de continentes no oídos y de océanos no soñados. El más turbador pudo haber sido la irremediable partición de la cristiandad occidental por la Reforma, con su inherente desafío a la ortodoxia, como tal, y su inmediata amenaza a la tranquilidad de las almas. Seguramente, el que menos llamó la atención fue la adición de un nuevo aparato al ya amplio arsenal de instrumentos, cuya única utilidad era observar las estrellas, aunque se trataba del primer instrumento puramente científico que se diseñaba. Sin embargo, si pudiéramos medir el impulso de la historia como medimos los procesos naturales, hallaríamos que lo que originariamente tuvo la menor repercusión, los primeros pasos del hombre hacia el descubrimiento del universo, ha ido constantemente incrementando su importancia y velocidad hasta eclipsar no sólo la ampliación de la superficie de la Tierra, que tuvo su limitación final en las limitaciones del globo, sino también al aparentemente ilimitado proceso de acumulación económica. Pero esto no es más que simple especulación. De hecho, el descubrimiento de la Tierra, la cartografía de tierras y aguas, tardó muchos siglos y sólo ahora ha comenzado a verse su final. Sólo ahora ha tomado el hombre plena posesión de su mortal vivienda y reunido los horizontes infinitos que estuvieron tentadora y prohibidamente abiertos a todas las épocas anteriores. En un globo cuyo majestático contorno y detallada superficie conoce el hombre como si se tratara de las líneas de su mano. Precisamente cuando se descubrió la inmensidad del espacio que disponía la Tierra, comenzó la famosa reducción del globo, hasta que finalmente nuestro mundo, que aunque resultado de la época moderna, no es en modo alguno idéntico al mundo de la época moderna, cada hombre es tanto un habitante de la Tierra como un habitante de su país. Los hombres viven ahora en un total y continua amplia tierra, donde de incluso la noción de distancia, todavía inherente a la más perfectamente entera contigüidad de las partes, ha sucumbido al asalto de la velocidad. Esta ha conquistado el espacio, y aunque este proceso conquistador ha encontrado su límite en la inconquistable frontera de la simultánea presencia de un cuerpo en dos lugares diferentes,
ha dejado sin sentido a la distancia, ya que ninguna parte significante de una vida humana, años, meses o incluso semanas, es necesaria para alcanzar cualquier punto de la Tierra. Sin duda, nada podría haber sido más extraño al propósito de los exploradores y circunnavegantes de la primera época moderna que este proceso final. Ellos fueron a ampliar la Tierra, no a reducirla, y cuando se sometieron a la llamada de lo distante, no tenían la intención de abolir la distancia. Solo la sabiduría de la percepción tardía ve lo obvio, que nada puede permanecer inmenso si cabe medirlo, que toda panorámica junta partes distantes y por lo tanto establece la contigüidad donde antes imperaba la distancia. Así, los mapas y cartas de navegación de las primeras etapas de la época moderna anticiparon los inventos técnicos mediante los cuales todo el espacio terráqueo ha pasado a ser pequeño y al alcance de la mano. Antes de la reducción del espacio y la abolición de la distancia mediante el ferrocarril, el barco y el avión, se da infinitamente mayor y más efectiva reducción que acaece mediante la capacidad topográfica de la mente humana, cuyo uso de los números, símbolos y modelos puede condensar y medir según escala la distancia física terráquea, poniéndola al alcance del entendimiento y natural sentido del cuerpo humano. Antes de aprender a rodear la Tierra, a limitar a días y horas la habitación humana, trajimos el globo a nuestro cuarto de estar para tocarlo con nuestras manos y hacerlo girar ante nuestros ojos. Hay otros aspectos de esta materia que, como veremos, será de la mayor importancia en nuestro contexto. Por su propia naturaleza, la capacidad topográfica humana solo puede funcionar si el hombre se desenreda de toda complicación e interés por la que tiene al alcance de la mano y se distancia de todo lo que tiene cerca. Cuanto mayor sea la distancia entre él y su medio, mundo o tierra, más fácil le resultará medir y menos espacio mundano y ligado le quedará. El hecho de que la decisiva reducción de la Tierra fue consecuencia de la invención del avión, es decir, abandonar la superficie de la Tierra, es como un símbolo del general fenómeno que atestigua que cualquier disminución de la distancia terrestre solo se gana al precio de poner una decisiva distancia entre el hombre y la Tierra, de alienar al hombre de su inmediato medio terreno. El hecho de que la reforma, acontecimiento por completo diferente, nos confronta finalmente con un similar fenómeno de alienación que Max Weber incluso identificó bajo el nombre de ascetismo interior mundano, como el móvil más profundo de la nueva mentalidad capitalista, puede ser una de las muchas coincidencias que hacen tan difícil que el historiador no crea en fantasmas, demonios y say taste. La sorprendente y turbador es la similitud en las más distantes divergencias, porque esta alienación del interior mundano nada tiene que hacer en intención o contenido con la alienación de la tierra inherente al descubrimiento y toma de posesión de la tierra. Más aún, lo mostró Max Weber en su famoso ensayo, no está solo presente en la nueva moralidad que surgió de los intentos de Lutero y Calvino por restaurar la inflexible ultramundanidad de la fe cristiana. También está presente, aunque a un nivel diferente por completo, en la expropiación del campesinado, que fue la imprevista y consecuencia de la expropiación de la propiedad de la Iglesia, y como tal, el mayor factor del derrumbamiento del sistema feudal. Naturalmente resulta ocioso especular sobre cuál hubiera sido el curso de nuestra economía sin este acontecimiento que lanzó a la humanidad occidental a un desarrollo en el que se destruyó toda propiedad en el proceso de apropiación, se devoraron todas las cosas en el proceso de producción y la estabilidad del mundo se socavó en un constante proceso de cambio. No obstante, tal especulación está plena de significado en la medida en que nos recuerda que la historia es un relato de acontecimientos y no de fuerzas o ideas cuyo curso cabe predecir. Es ociosa e incluso peligrosa cuando la empleamos como argumentos en contra de la realidad y cuando indicamos positivas potencialidades y alternativas, ya que su número no solo es definido por definición,
sino que también carece de esa tangible calidad de lo inesperado del acontecimiento y se iguala por la mera plausibilidad. Por consiguiente, se queda en puro fantasma, sea cual sea la pedestre manera en que se presente, con el fin de no subestimar el impulso que este proceso ha alcanzado tras siglos de desarrollo casi no obstaculizado. Puede ser conveniente reflexionar sobre el llamado milagro económico de Alemania de posguerra, milagro solamente si se le considera en un anticuado marco de referencia. El ejemplo alemán muestra claramente que bajo condiciones modernas, la expropiación del pueblo, la destrucción de objetos y la devastación de ciudades pasan a ser un radical estimulante para un proceso no de simple recuperación, sino de más rápida y eficaz acumulación de riqueza, con tal que el país sea lo bastante moderno para responder en términos del proceso y producción. En Alemania, la destrucción completa ocupó el lugar del implacable proceso de depreciación de todas las cosas mundanas, que es la marca de contraste de la economía de derroche en la que vivimos. El resultado es casi el mismo, un alza de la prosperidad que, como ilustra Alemania de la postguerra, no se alimenta de la abundancia de bienes materiales o de algo estable y dado, sino del propio proceso de producción y consumo. Bajo las condiciones modernas, la conservación, no la destrucción, significa ruina debido a que la misma duración de los objetos conservados es el mayor impedimento para el proceso de renovación, cuyo constante aumento de velocidad es la única constancia que deja donde quiera que se apodera. Vimos anteriormente que la propiedad, a diferencia de la riqueza y de la apropiación, indica la parte privadamente poseída de un mundo común y, por lo tanto, es la condición política más elemental para la mundanidad del hombre. Por lo mismo, la expropiación y la alienación del mundo coinciden y la época moderna, muy en contra de todos los actores de la obra, comenzó a alienar del mundo a ciertos estratos de la población. Tendemos a pasar por alto la gran importancia de esta alienación para la época moderna, debido a que solemos acentuar su carácter secular e identificar la palabra secularidad con mundanidad. Sin embargo, la secularización como hecho histórico tangible no significa más que separación de iglesia y Estado, de religión y política, y esto, desde un punto de vista religioso, implica una vuelta a la primitiva actitud cristiana de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en vez de una pérdida de fe y trascendencia o un nuevo y enfático interés en las cosas de este mundo. La moderna pérdida de fe no es de origen religioso, no puede derivarse de la reforma y contrarreforma, los dos grandes movimientos religiosos de la época moderna, y su alcance no está en modo alguno restringido a la esfera religiosa, más aún incluso si admitiésemos que la época moderna comenzó con un súbito e inexplicable eclipse de trascendencia, de creencia en el más allá, de ninguna manera se seguiría que esta pérdida devolvió el hombre al mundo. Por el contrario, la evidencia histórica demuestra que los hombres modernos no fueron devueltos al mundo, sino a sí mismos. Una de las más persistentes tendencias de la filosofía moderna, desde Descartes, y quizás su contribución más original a la filosofía, ha sido la exclusiva preocupación por el yo, diferenciado el alma, la persona o el hombre en general. Intento de reducir todas las experiencias, tanto con el mundo como en otros seres humanos, a las propias del hombre consigo mismo. La grandeza del descubrimiento de Max Weber sobre los orígenes del capitalismo radica precisamente en demostrar que resulta posible una enorme y estrictamente mundana actividad sin tener que preocuparse o disfrutar del mundo, actividad cuya motivación más profunda es, por el contrario, el interés y preocupación por el yo, la alienación del mundo, y no la propia alienación como creía Marx, ha sido la marca de contraste de la época moderna. La expropiación, la privación para ciertos grupos de su lugar en el mundo y su desnuda exposición a las exigencias de la vida crearon tanto la original acumulación de riqueza, como la posibilidad de transformar esa riqueza
en capital mediante la labor. Esto constituyó las condiciones para el auge de una economía capitalista, que este desarrollo, comenzado y alimentado con la expropiación, daría como resultado un enorme incremento de la productividad humana, era evidente desde el comienzo, siglos antes de la Revolución Industrial. La nueva clase laboral, que literalmente vivía al día, no sólo permaneció bajo la apremiante urgencia de la necesidad, sino que al mismo tiempo quedó enajenada de todos los cuidados y preocupaciones que no eran inmediato resultado del propio proceso de la vida. Lo que se liberó en las etapas iniciales de la primera clase laboral que ha sido libre en la historia fue la fuerza inherente al poder laboral, es decir, a la pura abundancia natural del proceso biológico, que como todas las fuerzas naturales, tanto de procreación como de labor, proporciona un generoso excedente que va más allá de la reproducción de lo joven para equilibrar lo viejo. Lo que en el comienzo de la época moderna diferencia este desarrollo de los casos similares dados en el pasado es que la expropiación y apropiación de la riqueza no derivó en nueva propiedad ni llevó a una distinta redistribución de riqueza, sino que volvieron a proveer el proceso para generar posteriores apropiaciones, mayor productividad y apropiación. Dicho con otras palabras, la liberación de la fuerza laboral como proceso natural no quedó restringida a ciertas clases de la sociedad, y la apropiación no terminó con la satisfacción de las necesidades y deseos. La acumulación de capital no llevó, por lo tanto, al estancamiento que también conocemos por los ricos imperios anteriores a la época moderna, sino que se extendió por toda la sociedad e inició un continuo y creciente flujo de riqueza. Pero este proceso, que es el proceso de la vida, de la sociedad, como solía llamarlo Marx, y cuya capacidad de producir riqueza solo cabe compararla con la fertilidad de los procesos naturales, en los que la creación de un hombre y de una mujer bastaron para producir por multiplicación cualquier número dado de seres humanos, sigue sujeto al principio de alienación del mundo, principio del que surgió. El proceso solo puede continuar con tal que no se permita la interferencia de la duración y estabilidad mundanas, solo mientras todas las cosas del mundo, todos los productos finales del proceso productivo, lo provean de nuevo a velocidad siempre creciente. Dicho con otras palabras, el proceso de acumulación de riqueza, tal como lo conocemos, estimulado por el proceso de la vida, y a su vez estimulando la vida humana, solo es posible si se sacrifican el mundo y la misma mundanidad del hombre. La primera etapa de esta alienación se señaló por su crueldad, por el infortunio y miseria material que significó para un número constantemente incrementado de pobres trabajadores, a quienes la expropiación desposeyó de la doble protección de la familia y de la propiedad, es decir, de la parte privada poseída por la familia en el mundo, que hasta la época moderna había albergado el proceso de la vida individual y la actividad laboral sujeta a sus necesidades. La segunda etapa se alcanzó cuando la sociedad se convirtió en el sujeto del nuevo proceso de la vida, como lo había sido antes la familia. La pertenencia a una clase social reemplazó a la protección previamente ofrecida por la familia, y la solidaridad social se convirtió en el muy eficaz sustituto de la anterior y natural solidaridad que regía a la unidad familiar. Más aún, la sociedad en conjunto, el sujeto colectivo del proceso de la vida, en modo alguno siguió siendo una entidad intangible, la ficción comunista requerida por la economía clásica. Así como la unidad familiar se había identificado con la parte privadamente poseída del mundo, con su propiedad, la sociedad se identificó con una tangible, aunque colectivamente poseída, parte de propiedad, el territorio de la nación-estado, que hasta su decadencia en el siglo XX ofreció a todas las clases un sustituto al hogar privadamente poseído del que se había desprovisto a los pobres. Las teorías orgánicas del nacionalismo, en especial en su versión centroeuropea, se basan en la identificación de la nación y las relaciones entre sus miembros
con la familia y las relaciones familiares. Debido a que la sociedad pasa a ser el sustituto de la familia, se da por supuesto que la sangre y el suelo rigen las relaciones entre sus miembros, la homogeneidad de la población y su enraizamiento en el suelo de un determinado territorio se convirtieron en los requisitos de la nación-estado. No obstante, si bien este desarrollo mitigó sin duda alguna crueldad y aflicción, apenas influyó en el proceso de expropiación y de alienación del mundo, puesto que la propiedad colectiva, estrictamente hablando, es una contradicción terminológica. La decadencia del sistema europeo de nación-estado, la reducción geográfica y económica de la tierra, de tal modo que la prosperidad y depresión tienden a convertirse en fenómenos de alcance mundial, la transformación de la humanidad, que hasta nuestro tiempo era un concepto abstracto o un principio guía solamente para los humanistas en una entidad realmente existente, cuyos miembros situados en los puntos más distantes del globo necesitan menos tiempo para reunirse que el requerido hace una generación por los miembros de un mismo país. Todo esto señala el comienzo de la última etapa de este desarrollo. Al igual que la familia y su propiedad, fueron reemplazados por la pertenencia a una clase y por el territorio nacional, la humanidad comienza ahora a reemplazar a las sociedades nacionalmente ligadas y la tierra sustituye al limitado territorio del Estado. Cualquier cosa que sea lo que nos aporte el futuro, el proceso de la alienación del mundo, iniciado por la expropiación y que se caracteriza por un proceso siempre creciente de la riqueza, asumirá proporciones aún más radicales si se le permite seguir su propia e inherente ley, porque los hombres no pueden convertirse en ciudadanos del mundo como lo son de sus respectivos países, ni los hombres sociales poseer colectivamente como lo hace la familia con su propiedad privada. El auge de la sociedad acarrió la simultánea decadencia de la esfera pública y de la privada, pero el eclipse de un mundo común público, tan crucial en la formación del solitario hombre de masas y tan peligroso en la formación de la mentalidad no mundana de los modernos movimientos ideológicos de las masas, comenzó con la pérdida de mucho más tangible de una parte privadamente compartida del mundo.